Bien. En el curso de técnicas de evaluación del turno mañana hubo algún cambio. Probablemente si alguno de los alumnos que se inscribió en nuestro curso recursa, no nos va a acompañar este cuatrimestre el doctor Luis Alonso, el profesor Alonso, porque ha hecho uso de su jubilación y se va a tomar un descanso, así que por ahora no tiene previsto participar de nuestro curso por este cuatrimestre. Así que, en principio, en el curso queda la profesora Jimena Pérez y se incorpora el profesor Hugo Aquino junto conmigo. Mi nombre es Julio Carlson. Bueno, para todos, yo soy profesor de esta materia desde que la materia existe. No sé, miren si soy viejo. La materia existe desde el año 1985. Yo soy profesor de esta facultad desde el año 1979, así que se creó la materia en el año 85. Desde ahí vengo acompañando el dictado de los cursos y acompañando también las modificaciones, novedades que se van dando en nuestra materia. Una materia que, como ustedes vieron en contabilidad básica, la contabilidad básica es una materia estática, es decir, es una materia donde se aprende un sistema, que es el sistema contable. Se aprende la partida doble, se aprende a hacer asientos, a cargar los libros, el diario, el libro mayor. Y eso es algo que desde la idea, vamos a decir, no existe, pero la idea existe desde hace más de 500 años, entonces es estática. Pero la contabilidad en sí misma como herramienta es totalmente dinámica. O sea, el sistema es un sistema tradicional, la partida doble, pero en nuestra materia, en técnicas de evaluación, la cuestión es bastante dinámica. Después, más adelante, les voy a explicar por qué es tan dinámica y por qué cambia. Bueno, esta materia, como les digo, la vengo siguiendo y dando desde el año 1985. Yo soy contador, soy egresado de la facultad en la que ustedes están estudiando. Todos somos egresados, Jimena y Hugo también, de la misma facultad. Bueno, y soy profesor de varias facultades, de Quilmes, de la UBA en posgrado, de Moreno en algún posgrado, de la Kennedy hasta hace un tiempo. Así que bueno, un poco de experiencia tengo y algo de la materia, de creo que después de tantos años de dar la misma materia, ya van 36 años dando lo mismo. ¿Se les parece? ¿36? Sí, 36 años dando lo mismo. No lo mismo tema, sino la misma materia. Como les decía, la materia fue cambiando. Igual, una cosa, los que estaban el cuatrimestre pasado o el anterior, a este cuatrimestre no hubo cambios sustantivos en nuestra materia, como venía pasando los últimos años, que había siempre resoluciones técnicas nuevas y cosas nuevas para incorporar. En los últimos 2 años se tranquilizó, después del ajuste por inflación, que salió en el año 2018 y 2019, básicamente para el 2019, fue el último de los grandes cambios que hubo en técnicas de evaluación, fundamentalmente en la normativa contable. Así que bueno, esa es mi presentación. Voy a dejar a Jimena que se presente ella y después que lo haga Hugo, y después sigo yo con las características del curso. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, mi nombre es Jimena. Yo más que nada voy a dar la parte práctica, que bueno, este cuatrimestre vamos a tratar de dar los conceptos teóricos a través de la práctica, así que no va a ser estrictamente todo práctico o teoría de bien dividido, pero yo me voy a dedicar más que nada a dar la parte práctica, ¿sí? Con ustedes. Yo también soy egresada de la facultad, me egresé en el 2008,
soy ayudante de contabilidad básica del profesor Javier Pasos. Doy clases en la UBA también con Javier. Estuve dando una materia virtual en la UCES, pero bueno, ya no. Todo en cuanto a lo personal, les pediría que para hacer más amena la clase, más divertida, si se quiere, participen, abran los micrófonos, en tanto que tengan. Si no, me escriben al chat, que no se queden con dudas, que abran las cámaras para no estar hablando a dibujitos. Y nada, que vayamos resolviendo la materia, los ejercicios, los contenidos entre todos, que no se queden con dudas, que si tienen una duda de práctica y a mí no me entienden, le pregunten a Hugo, le pregunten a Julio, me repregunten a mí, con el que se sientan más cómodos, evacúen sus dudas o consultas, que no acumulen dudas, porque la materia va siguiendo y después se hace mucho más pesado poder comprender, ¿sí? Si uno no enganchó desde el principio, se va acumulándose las dudas y cada vez vamos a ir entendiendo menos. Nada, cualquier duda nos mandan un mail. Lo único, bueno, los domingos no vamos a, por lo menos no voy a responder mail, pero cualquier duda que tengan nos pueden mandar un correo, yo después les paso el mío, el institucional, que igual lo pueden encontrar en el Classroom. Y nada, bueno, bienvenidos. Sigan la materia todas las clases y creo que si la van siguiendo y la van tratando de llevar a la realidad, no es una materia tan pesada, es una materia hermosa, por lo menos para mí. Y nada, aprovechenla, que tienen todas las herramientas y en la realidad van a poder aplicar un montón de cosas de las que vamos a ver acá. Le cedo a Hugo, así no lo hago tan extenso. Bueno, sí, yo también va a ser medio corto, muchas gracias. Bueno, como dijo Julio, yo también soy contador, doy clases en otra materia de la facultad y también doy clases en el nivel secundario hace bastante tiempo. De hecho, creo que tengo 2 exalumnos en la cursada, creo que están Mamani y Pucheta, ¿cómo les va? Reviso la lista para ver un poco si conozco. Algunos fueron muy buenas alumnas y por eso están ya en técnicas. Realmente estoy muy contento por eso, que sigan la carrera, ¿sí? De la cual hablamos tanto tiempo. Para el resto, adhiero a lo que dice Jime. Vamos a colaborar en esta materia, vamos a estudiar mucho entre todos. Lo de mucho siempre yo estoy exagerando, es como que quiero que sepan demasiado, ¿sí? Y eso ayuda. La interacción, el trabajar juntos, como dijo Jiménez, no quedarse con dudas, tratar de llevar la materia, si la podemos ir llevando es mucho mejor, interactuar, comunicarnos, ¿sí? Sin comunicación no tenemos nada, entonces trabajar entre todos, visibilizarnos un poco, así se hace más amena también, porque hablar con una pared es complicado, así que es buenísimo que prendan las cámaras en la medida de sus posibilidades, porque es importante. También vamos a trabajar, como se dijo, la parte teórica y práctica. No va a estar definido o teoría o práctica, vamos a hacer las dos cosas. Y bueno, es importante esta interacción que vamos a tener que tener desde el primer día, si se quiere. No quiero que sean solamente espectadores, sino que participen de la clase. Eso va a ser, creo que, muy importante para todos, ¿sí? Y bueno, básicamente para eso estamos y bueno, colaborar lo más que podamos nosotros y ustedes y llevar esta materia que es para algunos densa, pero eso depende de dónde la miremos, ¿sí? A nosotros nos encanta, nos gusta dar clases y bueno, por eso estamos aquí. Así que bueno, solamente eso y en lo sucesivo iremos ajustando algunas cuestiones, un poco para ponernos a tono con esto, ¿sí? Así que buen comienzo y mucha suerte para todos. Bueno, retomamos la presentación. Bueno, nosotros como profesores ya nos presentamos. Somos Jimena, Hugo y yo, Julio. Somos los 3 que vamos a hacernos cargo del curso. Ustedes, por lo que veo, son unos cuantos.
espero que nos acompañen así como hoy. Hay muchos participando de la videoconferencia. El esquema de trabajo de estas clases virtuales, dado que por ahora la facultad no prevé clases presenciales, va a ser un esquema lo más amplio posible para ustedes en cuanto a las posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Se previó mucho en la facultad que usemos el esquema de videoconferencias, con Jitsi o con el Meet o con el Zoom, lo que sea. Y que demos las clases todo igual que si fuera presencial, es decir, venimos, nos ponemos a hablar, mostramos un ejercicio, el PowerPoint, la teoría, y con eso cubriríamos la clase. Nosotros entendemos que esto es más complejo que un mero video en streaming en online, vamos a decir. ¿Por qué? Es muy probable que muchos de ustedes en este momento no tengan una buena conexión de internet o no tengan la herramienta, o se les queda sin batería el celular o lo que sea. Esto no es tan simple y es probable que si la clase es solamente escuchar al docente, se pierdan la mitad de lo que pasa. Además entiendo que ponerme a hablar delante de una cámara 3 horas, quizás yo lo tolero, lo que no creo que ustedes toleren que escucharme a mí 3 horas hablando y viéndome en una pantallita. Así que el esquema va a ser distinto, vamos a decir. Es decir, las clases las vamos a hacer a través de videoconferencias, vamos a tener los días de clase del curso normal, los lunes y los jueves. Hoy arrancamos a las 9, pero la idea es arrancar 8:30. Nosotros entre 8:15 ya vamos habilitando y nos vamos viendo el material que tenemos que poner y todo, y 8:30 es la idea de arrancar la clase, dar lo que tenemos que dar esa clase y terminará de acuerdo a cómo se desarrolle la misma. Si hay participación de los alumnos, si hay dudas, se demorará un poco más, y si no, serán clases más precisas o más cortas. Es decir, van a tener lo que sería igual a una clase presencial, es decir, al profesor adelante de la cámara y ustedes con la posibilidad de hacer preguntas y de participar. Las preguntas, cuando las hacen, se habilitan el micrófono y la hacen. Si no, traten de mantener el micrófono silenciado por el tema del ruido ambiente que hay en cada lugar. Pero cuando hacen la pregunta, háganla. Y si no, tienen el chat, que también lo pueden usar. Y bueno, sería eso. Mirando el chat, hay alguien que dice, hay alguien que está rechazando alumnos que quieren entrar. La verdad que no sé qué estará pasando con ese tema. Nada, acá no me está apareciendo nada, sino yo no lo estoy viendo eso. Sí, ustedes no toquen nada. Cuando le aparece que quiere ingresar a alguien, les da la posibilidad de aceptar o rechazar. Ustedes no toquen nada, que ingrese. Porque claro, sin querer se ve que apretaron. Por ejemplo, Tiago me dice que ha rechazado el ingreso de alguien. Así que no toquen nada y dejen que el cartel siga. Claro, ¿no? Sería algo realmente fuera de las reglas de convivencia que ustedes se pongan a rechazar o habilitar a alguien. Es una clase pública, tanto nosotros tampoco vamos a rechazar. Bueno. Bien. Lo que les pido es que silencien los micrófonos. Quizás por esto, no sé si escuchan que ustedes tienen algún problema de un ruido feo. Bueno.
por esto es que es lo que comentaba recién. Estas dificultades que pueden tener las clases es esto, son estas cuestiones que nos perjudican. Entonces las clases, tanto de teoría como de práctica, es decir, las explicaciones teóricas y las explicaciones prácticas van a estar subidas en la clase, van a estar habilitadas para que ustedes lo vean, y el que no puede escuchar la clase, el que no tiene la posibilidad porque tuvo algún problema técnico o no tiene conexión de internet en ese momento de escuchar la clase, esa clase va a estar subida en el Classroom. La van a tener en video, explicada si es una clase teórica, y si es una clase práctica van a tener ejercicios también explicados, o en video o con soluciones, de alguna manera van a estar en el aula. Jimena, ¿vos estás en la clase todavía? Sí, Julio, estoy acá. ¿Por qué no habilitás la clase de hoy, los PowerPoint de la clase de hoy? Te los comparto acá en la pantalla. No. En el Classroom. Publicalos en el Classroom, eso es lo que digo. Ah, ok, ahí lo hago. Es decir, poné publicar en la clase, editar y publicar, así aparece, sí. Aparece en la clase. Bueno, no sé si me entienden entonces. El curso se va a dar en forma online, vamos a decir, en el momento, igual que cualquier clase, pero además van a tener las clases o videos explicativos de la teoría y de la práctica en el Classroom. También van a tener un resumen teórico de la clase, es decir, no solamente van a tener un video explicativo, sino que van a tener un texto no muy desarrollado, tipo resumen, explicando los conceptos básicos de la clase. Bueno, esto es, creo que muy importante porque les va a permitir volver a repasar, es decir, ustedes en una clase presencial van al curso, escuchan al profesor, se van y lo que no escucharon, lo que no prestaron atención o lo que no les quedó claro, ya la clase no se vuelve a repetir. En cambio acá queda grabada, no queda grabada esta que estamos viendo, sino queda grabada la explicación de la clase, del tema de la clase, para que ustedes lo puedan escuchar las veces que quieran. Bueno, antes que nada, nosotros ya nos presentamos y les expliqué más o menos cómo va a ser el desarrollo de la clase. Van a empezar 8:30 los lunes y los jueves. Y ahora le pido que el que quiera se presente y nos diga quién es, de dónde viene, de qué zona es, si es de Loma, si es de Monte Grande, y si ya, o sea, qué expectativa tiene con la materia, si es la primera vez, si ya la cursó, si la cursó con otro profesor. Es lo que quieran comentar, los escuchamos, para el que quiera presentarse lo pueda hacer. Hola, buen día. Buen día. Buen día, mi nombre es Nicolás Fernández. Es la primera vez que curso esta materia. No había oído nada al respecto ni nada. Y nada, creo como que la mayoría que estamos acá tenemos la expectativa de aprender principalmente, más allá de todo el contexto que tenemos ahora. Y más allá de aprobar o no la materia, lo importante es llevarse algún conocimiento valioso para poder después tenerlo así al alcance de uno. ¿Alguien más? Hola, buen día. Soy Rodrigo Fernández, la primera vez que curso la materia. Las expectativas que tengo son altas, como por ejemplo aprobar, llevar un buen conocimiento sobre la materia, ser
al principio me costaba porque soy un poco tímido, pero con el paso de las clases poder ir participando más y más. Y nada, vengo de cursar con paso el cuatrimestre pasado y espero que sean menos estrictos que nada más. Eso es relativo. No sabemos. Bueno, ¿alguien más se quiere presentar? Muy bien. ¿Quién más? Hola, buen día. Soy Florencia. ¿Se escucha bien? Sí. Soy Florencia Velázquez. Cursé contabilidad ya hace 2 años, más o menos. Así que quizás me cueste retomar con los temas de contabilidad. Y nada, espero lo mismo que mis compañeros, poder tener un buen conocimiento de la materia. Y nada, me voy a tratar de forzar al máximo para poder aprobar. Muy bien. Bueno, un poco tímidos son todos. Solo se presentaron, están muy bien los que se presentaron. Bueno. Bien, vamos a seguir con la presentación del curso. Estaba mirando el chat por si había alguna pregunta. Jimena, te pregunto, ¿intentaste subirlo y no sube y no se habilitan las clases? No, ya lo habilité. Ah, sí. En el tablón están. Bueno, Tres cosas hay. Hay 2 bien, videos y la primera. Y un caso de otro video. bueno, bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Bien, el tema va a ser así. Nosotros vamos a tratar de llevar el curso de manera más práctica que teórica. Es decir, la teoría la van a tener en las clases que están subidas en el Classroom o que van a ver subidas en el Classroom y vamos a tratar de, tanto los lunes como los jueves, de ver más práctica. Principalmente los lunes, principalmente con Jimena, que es la que desarrolla más los ejercicios. Con Hugo vamos a tratar de ver práctica y de ir explicando un poquito la teoría, pero no dar una clase teórica, no vamos a dar clases teóricas. La parte teórica la van a ver en el Classroom. Vamos a usar el tiempo para responder las dudas que tengan. Lo importante es que ustedes vayan viendo previamente la clase del día y de esa manera, el día que tratamos ese tema, ustedes saben de qué se trata. No es que, como va a ser una clase un poco teórica, vamos a decir, van a estar medio perdidos. Entonces, lo importante es que ustedes lleguen a la clase habiendo visto el video explicativo del tema del día. Si es posible, ¿no? No quiere decir que si no, no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer en otro momento. Pero el orden sería bueno que fuera ese. En las clases prácticas vamos a tratar de armar grupos de trabajo, vamos a tratar de que ustedes participen en la resolución de los casos, vamos a ir dándole tiempo a ustedes para que, teniendo ustedes elementos para hacer, para trabajar en su casa, es decir, un papel, un
cuaderno y una virome y la calculadora, puedan ir resolviendo de a poco los casos y vamos cotejando con lo que vamos haciendo. Es decir, vamos a tratar de que la clase práctica sea lo más interactiva posible, dándole tiempo a ustedes para pensar, razonar e interpretar los conocimientos de la mejor manera. Van a tener y tienen ya habilitado una guía de trabajos prácticos, es decir, ejercicios sobre los que vamos a ir trabajando. Van a tener, o tienen también habilitado, puso Hugo, las tapas de los libros que para nosotros son de lectura importante para el seguimiento de la clase, principalmente el libro del profesor Paulone y Beiras sobre todo lo referido a nuestra materia. Como apoyo, libro también importante por los conceptos y por el nivel de planteo que hace, son los libros de Enrique Forley Newton, tanto cuestiones contables fundamentales como contabilidad superior. Pero bueno, van a tener también todo el seguimiento nuestro, van a poder hacernos todas las consultas que quieran sobre la teoría también. Así que el esquema va a ser ese: lunes y jueves clases, y también un comentario. Todos los lunes y todos los jueves van a tener material nuevo en el aula, en el Classroom. Si es feriado, como es el jueves que viene, que es Jueves Santo y no debería haber clases, no vamos a tener clase presencial, pero sí van a tener clase en el Classroom. Es decir, tanto sea feriado o no, nosotros la clase la habilitamos igual, el material lo habilitamos igual. Así que, por más que no sea un día laborable para nosotros, no daremos la videoconferencia de la clase, no haremos el presencial, vamos a decir, el online, pero sí está el material subido en la clase. Eso les sirve también para ir adelantando el tema, y la próxima clase que tengamos, por ejemplo en este caso el lunes, van a poder ir preguntando y vamos a trabajar sobre los casos que se vieron o que se subieron en la clase previa, ¿no? Es decir, va a ser bastante constante la necesidad de que ustedes estén atentos a la materia. Si ustedes por 2 semanas no entran y quieren retomar, el material va a estar subido, pero se genera una acumulación de conocimiento, de conceptos, que hace difícil luego retomar. O sea que lo que les pido es más que nada que, si tienen la intención de aprobar la materia o de seguir la materia, traten de ser constantes. No quiere decir que si una clase la pierden no la pueden volver a ver, porque total está subida en el Classroom. Pero el hecho es que no se le acumule. Bueno, básicamente eso es el esquema de clase. Va a haber, en cuanto a un tema que les interesa siempre, el tema de los exámenes, nosotros tomamos 3 parciales. Dividimos la materia en 3 partes concretas, claras. La primera parte tiene que ver con lo que nosotros llamamos modelos contables y evaluación al momento de incorporación. Y ahí se toma el primer parcial, que va a ser dentro de un mes más o menos, si no me equivoco, el 6 de mayo. Después miren en el cronograma. Luego vamos a tener otra segunda parte, que es lo que nosotros llamamos evaluación al cierre, que quizás es la parte de evaluación más importante de la materia, y ahí un mes después, los primeros días de junio, tendremos el segundo parcial. Y la última parte, que tiene que ver más que nada con la presentación de estados contables, nos va a llevar también a un mes después, los primeros días de julio, a tomar el tercer parcial. Luego va a haber, o durante ese último periodo, va a haber también la obligación de presentar un trabajo grupal, un
trabajo en grupo, que es la presentación de estados contables. Es decir, hacer un balance de una empresa no es una tarea que se hace en un momento. No puedo, o sea, ustedes, los que cuando dieron contabilidad básica, o cuando vieron con nosotros la materia si recursan, hay ejercicios que tratan de llegar o culminar con la presentación de un balance, es decir, de un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Lo podemos hacer con un balance simulado, con un balance con 10 asientos o 20 asientos, y no es la verdad, esa no es la realidad, no es eso un estado contable. El estado contable muestra la información que se produjo en una empresa en términos económicos y financieros durante un año. No son 20 asientos, la realidad son muchos asientos, son mucha información de todos los días del año, de todas las actividades. Entonces, pedirles a ustedes en un examen en el que tienen 2 o 3 horas para resolverlo, que hagan un balance, es como decirle al contador de la empresa, mirá, mañana necesito el balance. Es imposible. Es imposible porque requiere un trabajo de análisis, de desarrollo, de exposición y de presentación al final de lo que es el balance de una empresa. No es tan simple. Entonces, como nosotros necesitamos evaluarlos a ustedes en ese punto, lo vamos a hacer a través de un trabajo integral grupal. Para que se puedan ayudar entre ustedes, van a armar grupos de 4, de 5, 6 personas, 6 alumnos, no muchos porque se van a enroscar ustedes y se va a hacer un lío. Después, no sirve, por ejemplo, nos juntamos 10 y bueno, vos viene de cambio, vos viene de uso, y después pegamos todo, y bueno, cuando pegan todo no da nada con nada, olvídense, porque acá también vale el criterio. Entonces van a tener que consensuar en el grupo el criterio con que van a hacer el trabajo. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser grupal de verdad, no dividido por alumnos. Yo hago las primeras 10, vos las segundas 10 y así no va a andar. Entonces, las evaluaciones van a ser 4. 3 en forma de parcial, que en principio van a ser en esquema de cuestionario, veremos cómo lo hacemos, pero básicamente se hizo de esa manera, tipo cuestionario, en ejercicio práctico, tipo ejercicio. Después lo veremos mejor, vamos a ver si vamos mejorando la forma de evaluación, pero hasta ahora fue así. 2 ejercicios prácticos en un parcial y algunas preguntas teóricas. Bien, y después van a tener la posibilidad de recuperar algo de todo eso si les fue mal en alguno. Al final de todo, el recuperatorio va a ser a lo último. O sea, primero, porque si no tenemos que andar... Para nosotros el recuperatorio implica perder una clase, que hagan el examen, después ponernos a corregir, que nos lleva tiempo. Entonces, vamos desarrollando el curso y al final vemos el que tiene posibilidades de recuperar, lo podrá hacer. Bueno, esto con respecto al tema de exámenes. ¿Alguna duda sobre esta parte formal de la materia, lo que estoy explicándoles? No, profe, por ahora. ¿Entendieron más o menos de cómo viene? Bien. Van a poder preguntar cuando quieran, lo que quieran. Yo tenía una sola consulta. Si los libros que ustedes plantearon para la bibliografía los tienen en formato PDF o si en la fotocopiadora de la facultad también se pueden conseguir, o sí hay que adquirir el libro. El libro. El libro, ahí está. La verdad que nosotros no lo tenemos en formato PDF. Probablemente la fotocopiadora sí. Generalmente tiene material la fotocopiadora muchas veces. Nosotros lo que le mostramos en la clase es un resumen de alguno de esos libros en la clase, o sea, un resumen de la clase tomando parte del texto de los libros.
pero no lo tenemos en PDF. Entiendo que capaz se consiguen, la verdad que no lo sé. No lo sé. Averigüemos para la próxima clase o averigüen o vean cómo puede ser que de conseguirlos, cómo pueden hacer para conseguirlos. Bien. Gracias. No te puedo ayudar, la verdad, no, porque no sé, esa es la realidad. Bien. Bueno, vamos a un poquito a la materia. La materia tiene un objetivo principal, fundamental, que es que ustedes aprendan. Ya es bastante, que aprendan. No que aprueben. No es nuestro objetivo que aprueben, es nuestro objetivo que aprendan. El de ustedes es también, además de aprender, a aprobar. Pero en ese objetivo de que aprendan, tenemos que ser claros en decir qué es lo que queremos que aprendan ustedes en esta materia. Nuestra materia es muy técnica, no hay duda, y lo que queremos que aprendan es a hacer estados contables de un ente, es decir, a hacer un balance. Vamos a ponerle un nombre común. En realidad son estados contables. Es el objeto de nuestra materia. Nuestra materia se llama técnicas de evaluación. En realidad es un nombre viejo. En realidad vamos a ver técnicas de medición y presentación de estados contables. Es decir, vamos a ver cómo se hacen los estados contables de una empresa. ¿Qué son los estados contables? Son informes contables que muestran la evolución de la empresa durante un año, básicamente ejercicios anuales, y también lo que sería la foto de la empresa a un momento dado. Es decir, supongamos que estamos hablando de una empresa que cierra el ejercicio comercial el día 31 de enero de 2021, lo que está mostrando los estados contables es lo que pasó entre el día 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, todo un año, lo que fue pasando. Es decir, qué fue ganando o perdiendo la empresa, cómo se fue modificando su patrimonio. Pero también vamos a ver una foto, es decir, un informe que nos va a mostrar lo que tiene o lo que es en el momento de cierre la empresa. O sea, ¿qué es el día 31 de enero de 2021 esta empresa? ¿Qué tiene? ¿Qué debe? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, toda la información. Básicamente, principalmente el estado de situación patrimonial, que es lo que muestra el activo y el pasivo, ¿no? Eso es la foto de lo que hay en ese momento. Ni antes ni después del 31 de enero la empresa tiene lo mismo. En cambio, muestra también otros estados contables de la evolución. Es decir, los estados contables son básicamente informes contables, nosotros los conocemos con su nombre y apellido, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, y a eso le tenemos que agregar, para complementar esos estados contables, todo lo que es la información complementaria, que serán explicaciones precisas de lo que dicen esos estados contables. La podemos presentar en forma de nota, una redacción, la podemos presentar en forma de un cuadro de Excel, cuadro de doble entrada, o lo podemos presentar en forma de un anexo explicativo. Es decir, hay distintas formas de presentar la información complementaria. Todo eso hace a los estados contables. Y nuestro objetivo en la materia no es que aprendan contabilidad. Nuestra materia se basa en la contabilidad o en el sistema contable para presentar informes contables, que llamamos estados contables. Ese es un objeto preciso de nuestra materia. El objetivo es ese, ningún otro.
todo el contenido de la materia está hecho en función de ese objetivo. Es decir, va a haber pasos, distintas etapas para la preparación de los estados contables. Nosotros vamos a ir siguiendo y analizando los conceptos fundamentales de esas etapas para poder llegar al final a que se les haya quedado o puedan entender cómo se hacen los estados contables. Tengan en cuenta que los estados contables no es una información cualquiera de la empresa. Dentro de una empresa se plantea muchísima información que nosotros llamamos información para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos los días en la empresa se están tomando decisiones económicas, financieras y operativas que necesitan ver o analizar información contable. Estadística de ventas, análisis de costos, flujos de fondos financieros. Hay un montón de información que sale de la contabilidad. Esa para nosotros es información gerencial, información para toma de decisiones internas, que no la vamos a trabajar en nuestra materia. En cambio, nos vamos a dedicar a la información que sale de la empresa para terceros, es decir, no gente que trabaja dentro del ente, sino para terceros. Y ahí es donde aparecen los estados contables, que tienen una característica importantísima. Son de una manera determinada y son únicos. Por ejemplo, el otro día yo estoy trabajando en una empresa, dentro de la parte interna de la empresa, el gerente financiero pide un informe de la evolución de los ingresos y egresos, lo que llamamos cash flow o flujo de fondos, pero lo pide de una manera muy particular, con un montón de información que el gerente anterior me pedía totalmente distinto. Es decir, el gerente anterior quería saber los cheques que vencían esta semana, las cuentas a cobrar que teníamos, el saldo de los bancos y si había algo en caja. Este quiere saber proyecciones de venta, quiere saber cuáles son las compras programadas, quiere saber lo que es el plazo promedio de pago de facturas, lo que es el promedio de cobranzas. Es decir, no solamente quiere puntualmente los datos precisos para saber dónde está parado hoy financieramente, sino que también me pide datos para que él estudie o evalúe cómo va a ser su próxima semana. Y si mañana viene otro gerente, me va a pedir distinta la información. Todo sale del sistema contable. Ahora, en nuestra materia no. Por más que el empresario quiera que yo haga más de un balance, un empresario hace un tiempo me decía, Julio, mirá que tengo necesidad de tomar crédito en los bancos. Necesito que me hagas un buen balance que me muestre que soy solvente para poder pagar los créditos que pida. Entonces, fíjate que mi activo esté bien valuado. Claro, entonces me pongo a trabajar en eso y evalúo el activo a valores corrientes. Todavía no había ajuste por inflación en ese momento, de la mejor manera posible. Y trato de generar una depreciación lenta de los bienes de uso, porque de esa manera mando a pérdida menos valor. Es decir, trato de acuerdo a mis conocimientos y mis herramientas técnicas de la normativa contable, de hacer un balance que no me acelere el reconocimiento de resultados. El empresario quedó muy conforme con el balance, que en realidad lo único que hice yo fue aplicar la normativa contable dentro de en las cuestiones más subjetivas, tomando una posición favorable al concepto que tenía el empresario de su necesidad de requerimiento de fondos.
Bien, al mes me llama y me dice, Julio, mira, ¿por qué no me haces otro balance? Porque me da mucho impuesto a las ganancias a pagar. Digo, lo que pasa es que si te hago otro balance y mando más activo a pérdida, que serían depreciaciones más aceleradas, por ejemplo, o algún activo que cargué como intangible que podría amortizarlo rápidamente, vas a pagar menos impuestos a las ganancias, pero vas a tener menos activo. O sea, acá hay que tomar una decisión. El balance es único, no es que es uno para cada caso, de acuerdo a lo que nos conviene. El balance es uno solito. Y ese único balance, al final, tiene que ser auditado, es decir, analizado por un contador. Seguramente un contador ya lo hizo y probablemente ese mismo contador lo analice u otro hace una auditoría y le da la certeza al que lee el balance de que ese balance está hecho de acuerdo a las normas contables profesionales. Así que fíjense la importancia que tiene esta materia. Es una de las salidas laborales de los contadores, o sea, el término de elaboración de estados contables y la auditoría de los estados contables es una de las incumbencias exclusivas de un contador. Ningún otro profesional puede hacer auditoría de estados contables que un contador. En cambio, cualquier profesional podría liquidar impuestos. Un arquitecto aprende a usar el aplicativo de AFIP y puede liquidar los impuestos sin ningún problema. No hay una incumbencia específica. Lógicamente lo hacen los contadores porque estudian para eso, pero no es una incumbencia específica. Qué sé yo, un licenciado en administración debería ser el que administra la parte financiera de una empresa, pero puede venir un ingeniero comercial y hace lo mismo, le ocupa el lugar. Es decir, en nuestro caso, el único profesional que puede hacer la auditoría de los estados contables es el contador. Para eso tiene que saber muy bien cómo se hace el balance. Y este es el objetivo de nuestra materia. No aprender contabilidad, porque descartamos que ya saben contabilidad porque aprobaron la materia de contabilidad básica, que es sistemas contables. Es cómo se hace o cómo funciona el sistema contable. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe, bien. ¿Seguimos bien? Bien. Bueno, voy a hacer algunos comentarios más y ya les dejo después que aprovechar lo que quede de la clase para que puedan ver las clases que ya están subidas, la clase teórica. No solamente subimos la clase teórica, sino ya les pusimos un pequeño ejercicio práctico explicando los conceptos. Pero primero, escuchen el video, vean el video, luego lean el texto y recién por último vayan al ejercicio práctico. Ese es más o menos el seguimiento de la clase. Bueno, yo les decía recién que los estados contables son únicos y que el auditor es el que analiza si están bien hechos, es decir, más que bien hechos, si están hechos de acuerdo a la norma, si siguen la ley, vamos a decir, si están hechos sin ninguna trampa de las que podrían llegar a tener, es decir, de acuerdo a las normas contables. Normas de contabilidad emiten muchos entes, hay normas legales, hay normas profesionales, pero todos los entes, salvo por ahora los bancos, casi todos los entes toman como normas contables las normas contables profesionales, es decir, las normas contables emitidas por los propios contadores a través de los consejos profesionales de ciencias económicas. Es decir, nosotros tenemos una profesión, como la mayoría de las profesiones de interés público, que está regulada o controlada matricularmente. Es decir, nosotros como contadores formamos parte de un consejo profesional de
de ciencias económicas, contadores, licenciados en administración, en economía, etc. Y estos consejos, a través de la Federación de Consejos, generan normas contables, que sería la normativa precisa para hacer o para presentar determinada información contable. Nosotros, o se llaman, esa información se llama, o esas normas se llaman resoluciones técnicas. Nosotros las conocemos como resoluciones técnicas. Hay algunas resoluciones técnicas que son muy importantes para nuestra materia y son con las que vamos a trabajar. Son la resolución técnica 8 y 9, que tienen que ver con la presentación, es decir, con las formalidades de los balances, la resolución técnica 17, que tiene que ver con la evaluación, con la medición de las cuentas, la resolución técnica 6, que tiene que ver con el tema de unidad de medida o ajuste por inflación, y algunas resoluciones adicionales, no tan importantes para nosotros, pero que requieren un poquito de interés, que es la RT16, la RT21, bueno, y alguna otra que capaz anda dando vuelta que ahora no me acuerdo. En realidad ya hay más de 50 resoluciones técnicas, pero nosotros vamos a aplicar 5 o 6 que son las fundamentales para nuestro trabajo. Esas resoluciones técnicas o normas contables explican detalladamente cómo se hace determinada tarea de medición o de presentación o de ajuste por inflación o de evaluaciones específicas. Así que, bueno, también eso las van a tener para trabajarlas. Podrían servir de bibliografía, porque me explican detalladamente cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que a veces tienen un lenguaje un poco duro. Por eso nosotros pensamos que es más interesante ir aclarando sobre la norma, pero las normas contables ustedes las van a tener. Nosotros vamos a hacer referencia permanentemente a las normas y bueno, es otro tema a tener en cuenta, la normativa contable básica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para ir cerrando el tema de la clase de hoy, el tema que vamos a abordar en la clase de hoy, además de esto que estuve hablando, un poquito de la información contable y las normas contables y los informes para terceros y los informes para uso gerencial o toma de decisiones internas, la otra parte de la primera clase y lo que nos va a llevar las próximas, esta semana y la semana que viene, es lo que nosotros llamamos modelos contables. Un tema muy de teoría contable, modelos contables, muy teórico, nada práctico, aunque van a haber práctica, pero son conceptos teóricos que habría que aclarar al preparar estados contables. Es decir, cuando ustedes ven un balance, no sé si alguna vez lo vieron, acá van a tener la oportunidad. Cuando ven un balance van a ver un montón de papeles con cifras, cuadros, explicaciones, datos y nada más. Ni una foto real de la fachada de la empresa, qué sé yo, ni una foto de nada. Con esa información o con esos papeles, en muchos lados se toman decisiones muy importantes. La FIP decide qué le parece eso y si no conviene hacernos una inspección, que es un trabajo importante, y lo deciden a través de ver algo que no les gusta en la información que le presentamos. Un inversor en el exterior decide si invierte en acciones de esta empresa o de otra. Un socio de una empresa
analiza si le parece bien los dividendos que va a cobrar o cómo funcionó su empresa. Es decir, sin ver la empresa, el empresario, el inversor, el banco, el Estado, toman decisiones muy importantes. Quiere decir que estos estados contables muestran fehacientemente para quien sabe leerlos, para quien sabe interpretarlos, la realidad de una empresa o de un ente. Ahora bien, si yo tengo que interpretar ese modelo que me están mostrando, ese balance que es la modelización, es como la foto o una película, es un modelo, es lo que veo. Ahora, tengo que saber entenderlo, interpretarlo. Por ejemplo, tengo que tener claro cómo están midiendo los bienes y cómo los miden. Y hay alternativas, o sea, uno cuando habla de teoría contable, ustedes habrán visto en contabilidad básica que generalmente todo arranca con la medición al costo. Uno ingresa, compra mercadería y ¿cómo la evalúa? El precio de compra al contado más los gastos necesarios para que el bien esté en la empresa. Lo evalúan al costo. Ahora, después, ese bien va cambiando de precio. Sigue estando en la empresa no lo vendió, lo sigue teniendo en stock, pero ya no vale lo que lo pagó. ¿Por qué? Porque los bienes a veces cambian de precio por la oferta y la demanda y puede tener otro precio, más bajo o más alto. En Argentina, además, hay otro tema también muy importante, que es la inflación, que realmente es distorsionadora de todos los valores. Por lo tanto, también tengo ese problema. ¿Cómo estoy midiendo? ¿Con qué unidad de medida? Cuando llego a estas preguntas, a veces me pregunto y me contesto y me digo, ¿por qué no evalúo en dólares y me dejo de jorobar? Mido en dólares, que es más estable. Y después el empresario me dice, ¿pero al dólar oficial o al blue? Bueno, ya me mató. Entonces, ante todo esto, por eso es necesario definir el modelo contable con que se va a trabajar. Es decir, algunas pautas para que el que lee el balance sepa de qué manera se hizo, con qué herramientas se hizo. Nosotros vamos a analizar algunos conceptos básicos de los modelos contables. Uno tiene que ver con esto que decía, con la forma de medición, es decir, si evalúa el costo, quiere decir a lo que me costó, o evalúo a lo que vale hoy, o al valor corriente, a lo que cuesta hoy, cuánto me costaría comprar hoy ese producto, o cuánto vale hoy ese producto. Tengo dos alternativas, si lo veo de un lado me da una cosa, si lo veo del otro me da otra cosa. Es decir, si yo lo evalúo a lo que lo compré 30 pesos, es una cosa, pero si yo digo hoy vale 40 y digo que tengo un bien de 40 pesos, la diferencia con el costo, que era de 30, y el valor actual, que es de 40, es un resultado. O no, tendré que analizarlo. Gané 10, valía 30, lo compré a 30, ahora vale 40, gané 10. Alguno puede decir, bueno, pero en Argentina no ganó 10 porque la inflación se come esa diferencia. En realidad no es que el bien vale más, sino que la moneda vale menos. Entonces también vamos a analizar el concepto de unidad de medida. Es decir, uso una unidad de medida heterogénea, quiere decir una unidad de medida nominal que no reconozca la pérdida de poder adquisitivo, o hago alguna cosa que me permita mejorar esa situación y evaluar con una moneda más estabilizada, que sería una moneda argentina igual, pero corregida por los efectos de la inflación. Quiere decir que si yo ese bien que había comprado en 30 lo compré hace 3 meses, o hace 6 meses, vamos a poner,
y durante estos 6 meses la inflación fue un 20%, esos 30 pesos de hace 6 meses equivalen a hoy a 36 pesos. Por lo tanto, si hoy vale 40, no gané 10, sino que gané 4 solamente. Bueno, ese es el otro concepto fundamental que también vamos a ver y trabajar en estas 2 semanas. Y el otro tema que le vamos a dar un poco menos de peso, pero que es importante que sepan, es lo que llamamos nosotros mantenimiento de capital. ¿Cuál sería el mantenimiento del capital? Es decir, ¿cómo medimos el patrimonio? Y esto tiene que ver con la definición del concepto de resultado o de ganancia. ¿Cuándo hay ganancia? ¿Cuándo gana alguien? ¿Cuándo gano en un negocio? Tengo un negocio, una empresa, y digo, ¿gané o perdí? ¿Cómo me fue? ¿Cómo hago la cuenta? No sé, algunos me dirán, bueno, si vendo a 10, algo que compré a 8, gané. Otros me dirán, bueno, veo los ingresos y los egresos de la empresa. Si tengo más ingresos que egresos, voy ganando. Pero la realidad es que la empresa es muy dinámica. Hay días que voy a tener más ingresos que egresos y otros al revés. Entonces, ¿cómo hago esa cuenta? ¿Cómo lo miro? Hay veces que gano con un producto porque lo vendo a 10, algo que compré en 8, pero otras veces ese producto quizás se está pasando de moda y lo tengo que vender a 6 para sacármelo de encima y sacar algo. Entonces, a veces gano, a veces pierdo, pero eso no me interesa tanto a nivel de decisiones empresariales importantes o decisiones financieras. Lo que me interesa es saber en general si gano o pierdo. Y para eso la forma es decir, ¿cuánto tenía antes? ¿Y cuánto tengo ahora? Lógicamente, si no saqué plata o no puse plata en la empresa, ¿no? O sea, ¿cuánto tenía antes y cuánto tengo ahora? ¿Cuál era mi patrimonio antes y cuál es mi patrimonio hoy? Si hoy tengo más que antes, gané. Si tengo menos, perdí. Lo que mido es el patrimonio. ¿Cómo lo mido? Mido el activo por un lado, lo que tengo, mido el pasivo por el otro, lo que debo, el resto es lo que tenemos propiamente de la empresa o nuestro. Si hoy tenemos más que antes, ganamos. Si tenemos menos, perdemos. ¿Vieron qué fácil? Nada de hacer muchas cuentas ni mirar el estado de resultados. Es una cuestión casi que sale por diferencia. Ahora bien, si es tan fácil, ¿cuál es el problema? El problema es el concepto que tenemos sobre cómo medimos el patrimonio. Por eso se llama mantenimiento de capital. ¿Cómo mido el patrimonio? Vamos a suponer que lo mido desde el punto de vista financiero, es decir, yo tengo plata y mi único negocio es comprar, ¿qué puedo comprar? Dólares. Bien, vamos a comprar dólares con plata. Vamos, ahora no porque no nos dejan, tenemos el cepo y todo eso y no podemos comprarlo en el mercado blue porque es otra forma. Podríamos comprarlo con el famoso, con otro esquema. En las cuevas, profe. ¿Eh? En las cuevas puedes comprarlo. Claro, pero no lo podría blanquear en la empresa. Si no pueden ser acciones, más fácil. Bueno, pero acá vamos a suponer, podríamos comprar a ver, las empresas sí pueden comprar dólares, porque las que importan y eso, si tienen necesidad, compran dólares al valor oficial. O sea que para nosotros es el cepo, pero pensemos que se puede comprar y que es una empresa, aunque yo lo planteaba como un caso particular nuestro, pero la empresa compra dólares, lo único que tiene es plata y compra dólares, no tiene otra actividad. Compró dólares a 85 pesos en su momento, oficial. Y hoy, si lo quiere vender, está en 95. Y si lo quiere comprar también, está en 95. Bueno, ahí está. Díganme, tenía un patrimonio. Con eso compró, vamos a suponer que tenía 85 pesos y compró $1. Su único patrimonio es $1. Y hoy quiere saber si ganó o perdió. El dólar hoy vale 95. ¿Ganó o perdió? ¿O está igual? A ver,
Si lo mido desde el punto de vista financiero, es decir, de la cantidad de plata en pesos argentinos que tiene la empresa, antes tenía 85 y ahora tiene 95, ganó, tiene más. Si lo veo en términos de bienes, antes tenía $1 y ahora tiene $1. Tiene lo mismo que antes en bienes, físicamente, operativamente. ¿Está? Es decir, según cómo mido el patrimonio, voy a pensar que gané o voy a pensar que no gané. Independientemente de la inflación va a traer otros problemas, pero acá estamos analizando conceptualmente el concepto de ganancia, particularmente el concepto de ganancia. Casi todos nosotros, cuando analizamos un negocio, primero lo miramos desde el punto de vista financiero. Es decir, cuánto tenemos que invertir y cuánto vamos a sacar en pesos. Si estuviéramos en otro país lo haríamos en otra moneda. Y probablemente si estamos en Argentina con la volatilidad de nuestra moneda, es probable que hagamos un análisis en dólares. No deja de ser financiero. ¿Cuántos dólares puse? ¿Cuántos dólares voy a sacar? Dejando de lado el ejemplo que di recién. Pero en otros conceptos, para otro tipo de decisiones que no son financieras, que son económicas, operativas, el empresario muchas veces prefiere tener una idea de ganancia física. Veamos. Tengo un negocio en un shopping. ¿Cuánto vendo este año respecto al año pasado? Y vendo más este año que el año pasado. Bien. Financieramente voy bien. Ahora, estoy moviendo menos mercadería. Lo que pasa es que como la mercadería aumentó, pero estoy moviendo menos mercadería. Quiere decir que mi negocio no va tan bien. Es más, me está sobrando algún empleado de ventas, porque como entra menos gente, necesito menos vendedores. Me está sobrando capacidad operativa. No tendré que achicarlo, no tendré que despedir a un empleado. ¿Y cómo seguiré con las compras? No tendré que rever el esquema de compras, el esquema de stock. Es decir, el empresario muchas veces toma decisiones pensando en la capacidad física o operativa y no tanto en lo financiero. Financieramente la empresa puede andar bien, pero económicamente se puede estar fundiendo. Por ejemplo, si yo noto esto que les digo recién, voy vendiendo en pesos más que antes, pero operativamente me estoy quedando respecto de la competencia, es probable que un día me pasen por arriba y yo desaparezca del mapa empresarial cuando no me iba tan mal. Es decir, financieramente lo podía soportar. Por eso, aunque parece un poco complejo, nosotros no vamos a ver práctica puntual de esto, solamente en una parte de la materia, cuando veamos revalúo contable de bienes de uso, es el único momento en que las normas contables miden teniendo en cuenta el concepto de mantenimiento de capital físico. Si no, nosotros siempre medimos tomando el concepto de capital financiero. Esto vale más que antes, gané, vale menos, perdí. Tengo más que antes, gané, tengo menos, perdí. Siempre medido en pesos, moneda nacional. Si hay que hacer ajuste por inflación, ajustado por inflación. Si no hay que hacer ajuste por inflación, sin ajustar por inflación. Y eso es lo que tomamos nosotros como modelo al final en nuestras normas contables. Así que, planteado el tema, en la clase de hoy van a ver, volvemos, el tema de información contable, informes contables para terceros y para toma de decisiones, normas contables que son las que nos van a regular nuestra materia o a regir nuestra materia, y los primeros conceptos teóricos que llamamos modelos contables. En la clase que viene
vamos a profundizar el tema del ajuste por inflación, es decir, el tema de unidad de medida, uno de los 3 conceptos que vamos a trabajar en modelos. Mantenimiento de capital, valuación de activos y pasivos y unidad de medida. Bueno, eso es un poquito el resumen y la presentación de la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No vi que se me quedaron dormidos. La próxima se me habilitan las cámaras o los micrófonos y me comentan cosas. Hoy me dediqué a hablar yo, pero en las próximas clases los quiero escuchar y ver, ¿eh? Salvo el que esté como Macri el otro día en el Zoom, que estaba un poquito desprolijo y tampoco es cuestión de andar mostrando la intimidad de la mañana del lunes, pero bueno. Ahí vi que algunos estaban presentables y habilitaron la cámara, poquitos, ¿no? Pero bueno. O sea, pregunta si alguno... Profe, ¿puede repetir los 3 criterios? Sí. Me escucho. No entiendo la aplicación. Usted hace una base de la clase y se complementa con todos los videos teóricos. Disculpe. O sea que te escuché todo cortado. Si podés repetir. Ah, perdón. Lo que le preguntaba es que al principio justo se me cortó el audio y no entendí. Usted ahora dio como el puntapié al tema del día Sí. Y se complementa con lo que subieron ahí al Classroom. Exactamente, y así van a ser todas las Ok. clases. No voy a dar la clase. Ah, no voy listo. a ver, sería repetir lo que aparece en ese video. En esos videos no aparezco yo dando la clase esa. En general nos fuimos repartiendo algunas clases y estos videos, en algunos está el profesor titular del curso, que es Alberto Beiras, u otros docentes. Lo importante es que ustedes, o sea, no tiene sentido que yo hable de lo que ya tienen un video y que va a ser mucho más claro, no se va a cortar, no van a poder ir para atrás y volver a escuchar lo que no entendieron, pero lo importante es que tomen nota cuando ven ese video de las dudas y después la próxima clase la plantean y la explicamos. Yo no es que no quiero explicar el tema, sería redundante y aburrido. Entonces, más vale trabajemos sobre los conceptos que después no quedan claros. Vamos a suponer que esto ¿cómo es? La medición del patrimonio, el mantenimiento de capital no queda claro, que entiendo que no les va a quedar tan claro, no es tan fácil entenderlo. La clase que viene nos preguntan y nosotros desarrollamos el tema. No es que no queremos, sino que no tiene sentido hacerlo. Sigan la clase, sigan el texto está acotado, no es que tienen 14.000 páginas para leer, sino que preparamos un resumen y eso les da para, si siguen eso y participan de las clases, no hay duda que aprenden la materia y que la aprueban, no hay duda. ¿Podría repetir los 3 criterios que había dicho recién, por favor? Sí. Los 3 criterios son la forma en que medimos los activos y los pasivos. O sea, nosotros llamamos medición de activos y pasivos, criterio de medición. Básicamente tiene que ver con la posibilidad de medirlo al valor de compra, que sería el valor histórico, o el valor de costo, que llamamos de costo en contabilidad, o evaluarlo a un valor actual, distinto, que sería un valor corriente. Después veremos cuáles son los valores corrientes, pero básicamente la idea de si lo dejo evaluado al valor que yo compré o lo evalúo al precio que vale hoy el bien. El otro tema es qué hago con la inflación. La inflación distorsiona nuestra unidad de medida. ¿Nuestra unidad de medida cuál es? El peso. Nosotros medimos en pesos, no en dólares ni en euros, en pesos. Por lo tanto, nuestra unidad de medida es el peso. Pero ¿qué pasa? Nuestro peso es débil. Es decir, nuestro peso pierde poder adquisitivo permanentemente, que es lo que llamamos inflación. Cada vez nos sirve para comprar menos bienes. Por lo tanto, si yo no veo el efecto de la inflación en la medición, probablemente crea cosas que no son. Lo que dije el ejemplo,
lo compré a 30, hoy vale 40, digo, oh, qué bárbaro, me gané 10. No, no te ganaste 10, porque el 20% de inflación del semestre lo que hizo fue que lo que vos habías comprado en 30, en realidad hoy te equivale a 36 pesos, porque el dinero que pusiste era mucho más valioso hace 6 meses que ahora, valía un 20% más, por lo tanto, 30 de hace 6 meses equivalen a 36 de hoy. Si el bien vale 40, ganaste 4, pero no 10. Entonces, si no pensamos eso o no lo analizamos, eso se llama analizar el concepto de unidad de medida. Bueno, nos puede llevar a tomar una decisión equivocada. Por eso el otro término es unidad de medida. Y el último de los conceptos que vemos es este último que había hablado yo, que se llama mantenimiento de capital, que es el que me define el concepto de ganancia. ¿Qué entiendo por ganancia? ¿Cuando tengo más plata o cuando tengo más capacidad operativa? Las normas contables básicamente entienden que gano cuando tengo más plata. Bueno, pero lo vamos a analizar ese concepto. Los 3 criterios entonces son evaluación de activos y pasivos, unidad de medida y mantenimiento de capital. El nombre de esos conceptos. Podríamos analizar tratamiento de intereses, podríamos analizar algunos otros conceptos, pero estos 3 son fundamentales para quien analiza luego los estados contables. Y después de estas 2 semanas arrancamos de lleno con la parte de evaluación al momento de incorporación, es decir, la determinación de los valores de costo. Porque aunque yo decida después evaluar a valor corriente, el valor de costo es fundamental porque es el punto de partida. Si yo evalúo lo que tengo hoy al valor de hoy y no sé a cuánto lo compré, no sé si gané o perdí. Entonces es fundamental tener claro el concepto de costo, que se llama valor de incorporación, y luego vamos a trabajar ya después del primer parcial con la evaluación final o evaluación al cierre. Bueno, eso desde mi punto de vista de los conceptos básicos, creo que expliqué todo. Si alguno tiene otra duda, no sé si Hugo todavía está o Jimena o si ya se fueron. Sí, estamos aquí, atentos. Aburriéndose. Las caras de los... Esto ya lo escucharon 14.000 clases, 14.000 veces. Sí, no hay problema. ¿Quieren agregar algo de lo que comenté y que me haya olvidado de mencionar o que quieran aclarar? Yo simplemente, a ver, como todavía los alumnos no han leído la bibliografía, no leyeron nada, solamente escucharon una buena exposición del informe y demás, solamente la aclaración respecto de las consultas que generalmente nos gusta que sean preguntas completas y no solamente, no entendí mantenimiento de capital, explíquelo. Entonces, eso no sería una muy buena pregunta, sí, haber leído y entonces sobre este tema que lo he leído, que lo he analizado, bueno, la pregunta es la siguiente. Y entonces hacen la pregunta como para que nosotros también entendamos o lo que leen, qué parte de lo que leyeron, de qué estamos hablando, o sea, que nos pongan en situación para poder, ¿sí? Porque o no estamos con la bibliografía encima, pero si ustedes nos ponen en situación, podemos entonces contestarle de cualquier lugar, si ustedes nos consultan o hacen la pregunta después de que lean y demás. Yo básicamente eso es lo que siempre les pido. Y bueno, y como dijeron, preguntar, pueden preguntar. No sé, Julio, si tenemos algún foro o hacia dónde para unificar eso, lo vamos viendo. Creo que podemos armar un solo lugar para que pregunte, para que no sea tan separada las cosas. Y decime, y si preguntan directamente, a ver, una cosa es que en cada clase armemos un foro de preguntas de esa clase, pongamos cualquier documento que diga foro y ahí cada uno, o si quieren preguntar en la misma clase, ¿no? También, ¿cómo sería? Jimena, ¿cómo lo hiciste vos antes?
Nosotros en el cuatrimestre pasado teníamos un foro, por ejemplo, de valor de incorporación por temas, digamos, por los tres bloques en realidad, pero en lo personal me parece que va a funcionar más, no sé qué opinan ustedes, que lo hagan en la clase, porque a veces no se entiende, te dicen, profe, no entiendo el punto 4 o 5 de la página 14, y la página 14 no la tengo encima, el punto 4 no lo sé. Entonces no funcionó mucho esa modalidad. Yo no tengo inconvenientes, creo que ustedes tampoco, que nos pregunten en la clase lo que sea, que compartan la pantalla incluso, diciendo este ejercicio, esta parte es la que no entiendo. Entonces me parece que es más claro, porque eso es lo que me pasó a mí en lo personal, que tenía que ir a buscar el ejercicio o más que nada el punto 3 del ejercicio de la página 15. Y ahí ya, si no estás en tu casa, no tenés el material, lo que decía Hugo. Ya no le puedes responder. Bueno, entonces eso nos complicó un poquito. En cuanto a la práctica, fundamentalmente. Me parece muy bien, eso es una... En abrir un foro. Yo digo esto, a ver, cuando ustedes van a entrar al Classroom, los alumnos entran al Classroom, en trabajo de clase van a ver la clase 1, ¿no es cierto? La clase 1 de modelos contables. Y ahí aparecen los videos y pueden añadir comentarios. Entonces, que lo hagan ahí mismo, en los comentarios. No entiendo de este video tal cosa. Entonces, es muy referido puntualmente a eso. Ya sabemos de qué nos están preguntando. Porque a mí me pasó lo mismo que decís vos, Jimena. Me hacían preguntas de valor de incorporación, pero hubo 8 clases de valor de incorporación. Entonces, ¿de cuál me estaban preguntando? ¿Viste? Y es cierto que vos das una clase, yo doy otra, y capaz te preguntan sobre algo que dijiste vos o algo que dije yo, más vale, lo hacen en la clase y ya sabemos a qué se están refiriendo. Entonces, hoy, por ejemplo, en la clase 1 está el tema de los PowerPoint de teoría. Bueno, ahí debajo dice añadir un comentario de clase y cada uno puede poner el comentario que quiera. No entendí esto no me parece bien o lo que sea, lo que quieran preguntar. Y nosotros sobre eso podemos no solamente responder ahí, sino después, cuando damos la clase siguiente, hacer el comentario del tema y ampliarlo si vemos que eso se complicó. Es un buen lugar también para que los alumnos nos hagan ver algo que no entendieron o que no está bien explicado. Y bueno, a partir de ahí nosotros podemos después mejorar en la clase siguiente los conceptos. Así que yo creo que abrir un foro específico me parece que no, Hugo, pero sí que trabajen en los comentarios de cada clase. Me parece bien, sí, perfecto.